Hoy, mis hermanos, estamos en este tema, la fidelidad de Dios frente a la mentira del hombre. La fidelidad de Dios frente a la mentira del hombre. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8, mis hermanos, estaremos hoy exponiendo. Leamos juntos, mis hermanos, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mis hermanos, tenemos ante nosotros una introducción a este capítulo un poco compleja aquí, y quiero ser lo más sencillo posible para que podamos entender, mis hermanos. Pero para esto quisiera que recordemos un poco, en resumen bastante rápido, lo que hemos visto en los primeros tres capítulos, mis hermanos, primeros dos capítulos. En primer capítulo, mis hermanos, el centro se encuentra en el versículo 16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Desde ahí, mis hermanos, Pablo hace una división entre los judíos y los gentiles, o los judíos y cualquier otra nación como tal. Así que estos dos grupos que empieza Pablo a hablar después acerca de la condición del hombre, la condición del mundo. Lo que él afirma, mis hermanos, es que Dios se ha revelado por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, pero el hombre no ha querido adorar a Dios. Lo que él ha hecho es empezar a adorar las cosas creadas, a los ídolos. Se ha hecho ídolos de muchas cosas, de hombres, cuadrúpedos, imágenes, reptiles, aves, pero también luego se ha entregado a todo tipo de pecado. Y Dios lo ha permitido. Mis hermanos, Pablo nos explica después en el capítulo 2 que no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque también los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí, mis hermanos, Pablo deja a un lado al pueblo común y empieza a tomar a los judíos. La conversación va así, mis hermanos. Empieza a hablar generalmente lo que el hombre está en todo el mundo, luego empieza con los gentiles, y los judíos dirían acerca de los pecados escandalosos, dirían, sí, Pablo, esos hombres son malvados. Mira cómo están adorando ídolos, mira cómo tienen imágenes, mira cómo se han encendido en su lascivia y cometen pecados tan terribles. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero en el capítulo 2, Pablo toma a los judíos diciendo, tú que eres judío, que tienes el nombre judío, pero no has entendido lo que realmente es la ley de Dios. Los judíos, como dije, mis hermanos, en ese tiempo, habían confiado en dos cosas: la ley y la circuncisión. Dos cosas: la ley y la circuncisión. Como decir, ya tenemos la salvación, nosotros somos de herencia judía, somos hijos judíos, por tanto, ya la salvación está garantizada para nosotros. Pero Pablo, por medio del evangelio, destruye estas garantías falsas que ellos tienen. Ellos no pueden ser salvos ni por medio de la circuncisión, ni por medio de guardar la ley exteriormente, mis hermanos. Para finalmente, versículo 28 al 29 del capítulo 2 concluye lo siguiente: pues no es judío el que lo es, ¿qué, mis hermanos? Exteriormente, ¿verdad? ¿Se recuerda? No es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué se refiere Pablo? Pablo está diciendo, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero judío, no lo es aquel que tiene la sangre de Abraham solamente, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Así que, mis hermanos, esto destroza por completo la mentalidad judía.
Y de aquí, mis hermanos, se levantan opositores. Pablo, siendo un judío, Pablo, mis hermanos, siendo alguien que ha crecido desde pequeño en la ley judía, sabía cómo los judíos iban a reaccionar ante esto. Cuando escucharan estas cosas, ellos iban a tener muchas oposiciones ante esta verdad. Y lo que hemos leído en versículos 1 al 8 son las oposiciones de los judíos. Pablo está razonando diciendo, esto van a decir ustedes. Esto es lo que ustedes están tratando de decir, judíos como tal. Al escuchar esto, mis hermanos, al escuchar que no es por la circuncisión, no es por la ley, la primera, mis hermanos, objeción que los judíos levantarían sería lo que dice el versículo 1. ¿Qué ventaja entonces tiene ser judío? ¿De qué aprovecha entonces la circuncisión? Esta pregunta, mis hermanos, no solamente reclama. Lo que los judíos estaban pensando en su mente era algo chocante. Porque, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 a 16, dice lo siguiente. He aquí Jehová tu Dios son los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. Los judíos estaban razonando diciendo, pero ¿cómo es posible esto? ¿No somos acaso el pueblo que Dios ha escogido? ¿No acaso Moisés nos ha dicho que solamente de nuestros padres se agradó el Señor y nos escogió entre todos los pueblos? ¿Acaso Dios mintió? Pero también quizás están pensando, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, cuando dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todas las naciones de la tierra. Al escuchar esto, mis hermanos, es inevitable que los judíos pensaran, Pablo, estás equivocado. ¿No, acaso no has leído la ley? Lo que se dice de nosotros los judíos, Dios nos ha escogido. ¿Cómo tú pues ahora dices que no valemos? ¿Que, que nuestra sangre no vale? Por esto, mis hermanos, Pablo dice, ¿qué ventaja tiene, preguntan ellos, de ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde, mucho, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se le ha confiado la palabra de Dios. Pablo, mis hermanos, no está despreciando al pueblo judío o su historia, lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Pablo, mis hermanos, no está enojado con los judíos. Algo importante entender eso. Pablo ama al pueblo judío. Pablo ama a sus compatriotas. Si lee conmigo Romanos capítulo 9, mis hermanos, versículos 1 al 4, ve el corazón de Pablo, mis hermanos. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo, ¿qué, mis hermanos? Gran tristeza y dolor en mi corazón, continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto Pablo lo empieza diciendo, mis hermanos, en el capítulo 9, para hablar luego acerca del rechazo de Israel como pueblo. Para que nadie diga, es que Pablo está enojado con los judíos porque ella no los quiere. No, 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 no. Pablo dice, yo mismo, esta parte es una exageración, esto nunca va a pasar, nunca va a ser apartado de Cristo. Pero Pablo dice, yo mismo renunciaría a mi salvación si pudiera hacerlo, a fin de que mis compatriotas sean salvos. Él ama a los judíos, no está enojado con ellos. Por esto Pablo dice en el Romanos capítulo 3, versículo 2, ¿hay ventaja en ser judío? Claro que sí, mucho, en muchas maneras. Primero, la mayor ventaja que ellos tienen es que Dios mismo lo escogió para revelar su palabra, mis hermanos, para que su palabra sea revelada. Entonces, mis hermanos, la primera ventaja que los judíos tenían, bienvenidos, tomen asiento. La primera ventaja, mis hermanos, es que Dios mismo les confió la palabra, su palabra a ellos. Él sabe, mis hermanos, que el gran privilegio que ellos tienen como judíos es de haber recibido la palabra de Dios, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Dios había revelado su voluntad, mis hermanos, de una manera grande por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero de una manera especial, Él usó este pueblo por medio de llamar a Abraham, de Ur de los Caldeos, a ser un pueblo
Y Dios le ha dado solamente a este pueblo su palabra, no otras naciones en el antiguo pacto. Eso era una gran ventaja, mis hermanos. Eso era una gran ventaja para ellos. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿qué hizo el pueblo de Dios? O perdón, ¿qué hizo el pueblo de Israel con la palabra? ¿Qué hicieron ellos al recibir la palabra? ¿Qué hicieron ellos con el conocimiento que recibieron de la palabra? La verdad es que a pesar de haber recibido la palabra de Dios, ellos empezaron a amar más sus tradiciones. Empezaron a amar más lo que ellos querían hacer. Ellos se jactaban con decir, nosotros tenemos la ley de Dios. Somos el único pueblo que Dios ha rescatado de Egipto y nos ha revelado su palabra, su ley. Nosotros somos especiales. Pero tan pronto, mis hermanos, ellos dejaron de leer la palabra, dejaron de escuchar la palabra y por lo tanto dejaron de temer a Dios de la palabra. Todo, mis hermanos, se volvió tradición. Por esto, en el tiempo de Jesús, los maestros de la ley, ¿quiénes eran ellos? Los fariseos. Desde pequeños crecían, mis hermanos. Los fariseos no eran cualquier cosa. A veces en las películas se nos ve que son un poco necios. Pero no, mis hermanos. Los fariseos realmente eran la clase más privilegiada porque eran desde pequeños instruidos en el conocimiento. Ellos sabían muy bien. Muchos judíos desde pequeños memorizaban el Pentateuco. Todo el Pentateuco, mis hermanos. Cuando llegaban cerca de los 8 o 9 años, ellos eran probados. Debían haber recitado todo el Pentateuco. Imagínense, tener todo de memoria ahí. Y si ellos podían hacerlo desde los 10 hasta los 15 años, ellos podían seguir en el conocimiento de los profetas y la sabiduría. A los 15 años, ellos podían buscar a un rabí y el rabí le hacía varias preguntas. Y si el rabino lo consideraba digno, le decía que lo siguiera. Mis hermanos, ellos habían estado siempre en la ley. ¿Pero qué pasó? Aunque tenían la palabra, no lo entendían, porque su corazón amaba más sus tradiciones, amaba más las cosas que ellos querían entender. Mis hermanos, el Antiguo Testamento, como muchos lo ven, tristemente hoy en día, algunas iglesias nunca enseñan del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, mostraba claramente a Cristo, claramente a Cristo. Para muchas personas, el Antiguo Testamento es muy oscuro. Se no entienden mucho. Pero ¿qué es lo que los judíos tenían, mis hermanos? ¿Tenían el Nuevo Testamento? No. ¿Qué es lo que los hermanos en Roma tenían? Hasta ese tiempo solamente el Antiguo Testamento, no tenían más. Pero escuchen lo que Jesús dice, mis hermanos, en Juan 5, a los fariseos y a los judíos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y en ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando los fariseos le acusan a él, están diciendo muchas cosas acerca de que él no es el Hijo de Dios. Jesús le dice, ¿no han leído la escritura? Ahí da testimonio de mí. Mis hermanos, los profetas, los salmos, el Pentateuco, todo lo que apuntaba a Cristo está desde el Antiguo Testamento. Pero los judíos, a pesar de tener ese gran privilegio, esto no fue suficiente. Pues ellos, mis hermanos, se confiaron que era suficiente con tener esta ley. Era suficiente con haber recibido la circuncisión. Y dejaron de leerla. Dejaron de escudriñarla. A esto, mis hermanos, Pablo acusa como falso. Falso. Los judíos, mis hermanos, que de verdad escudriñaron la palabra de Dios. Y cuando me refiero a judíos, no estoy condenando a todos, mis hermanos, porque había judíos dignos, sí. Había. Y es lo que llamamos, mis hermanos, el remanente del Señor. Su pueblo siempre siguió adelante. Pero aquellos judíos que recibieron la palabra, entendieron, escudriñaron, cuando vino Cristo, ellos lo recibieron a Él, como el Mesías. Lo recibieron. Pero hasta aquí, mis hermanos, en esta primera parte de estas objeciones como tal, quiero que piense por un momento, ¿acaso no es la condición de muchas iglesias y cristianos ahora? ¿Acaso no hay cristianos jactándose con decir, yo pertenezco a tal iglesia o hago tal ministerio? Y pensando que eso es suficiente para su salvación. ¿Acaso no hay personas diciendo, yo veo una iglesia, yo asisto a una iglesia? Pensando que con ese gran privilegio que tiene de asistir a una iglesia, de recibir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, ¿será suficiente para su salvación?
Mis hermanos, es la condición de muchas personas. Tristemente, muchas iglesias ahora, hoy en día, han dejado la palabra por sus tradiciones. Les importan más sus actividades, les importa ser más relevantes a la sociedad, les importa ser más atrayentes al mundo, más que la palabra. Ellos han abandonado la palabra por sus propias tradiciones, hermanos. Esta es la condición de muchas iglesias hoy en día. Y esto está llevando a las personas a no amar la palabra, a poner su confianza de su salvación en algo que hicieron ellos. Algunos dicen, yo me bauticé, yo soy cristiano. La pregunta es, ¿tu vida da frutos de cristiano? La pregunta más importante que puedes hacerte, mi hermano, es, ¿tú amas la palabra de Dios? ¿Tú amas la palabra de Dios? Cuando preguntamos a alguien, ¿tú eres cristiano o no? El punto relevante de eso, mis hermanos, es cuánto tú amas la palabra. No es si tú haces actividades, no es si tú eres maestro de niños, es comunical, o cuánto has participado en alabanza. Eso puede hacer un incrédulo. Pero lo que un incrédulo no puede hacer, mis hermanos, es amar la palabra, desear la palabra, buscar la palabra. Un incrédulo no quiere hacer eso. Él lo ve como aburrido. Quiere escuchar otras cosas, porque su corazón ama al mundo. Pero el punto, mis hermanos, de los judíos es que abandonaron el gran privilegio que tenían de escuchar la palabra de Dios y se conformaron con tenerla. ¿Cuántos cristianos hoy, mis hermanos, se conforman con abrir sus Biblias el día domingo? Y toda la semana su Biblia está guardada. ¿Están haciendo lo mismo que los judíos? A esto, mis hermanos, tristemente muchas iglesias han abandonado la palabra de Dios. Pero también nosotros, mis hermanos, que nadie se jacte en nuestra misión y en nuestra iglesia, mis hermanos, de decir, yo voy a una iglesia bíblica. Es bueno, mis hermanos, porque nosotros queremos ser bíblicos, queremos ser una iglesia fiel al Señor, fiel a su palabra. Pero el simple hecho de venir, mis hermanos, y escuchar la palabra, solamente ese acto de escuchar la palabra no salva a nadie si no hay fe y arrepentimiento. Si no hay fe y arrepentimiento, mis hermanos, no hay salvación. Pero imagínense la gran condenación de aquella persona que fue expuesta a la palabra tantas ocasiones, pero su corazón fue endurecido aún. Que escuchaba la predicación, pero aún así nunca obedeció a la palabra. ¿Qué juicio tan grande esperará a este hombre? Por esto Jesús dijo a los pueblos de Jerusalén y Judea, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y Sidón si hubiesen hecho lo que se hizo aquí, ellos se hubiesen arrepentido. Tiro y Sidón, mis hermanos, fueron déspotas, fueron malvados. Pero Jesús dice, si allí se hubiesen hecho milagros, si allí se hubiese predicado la palabra, ellos se hubiesen arrepentido. Pero hay de ustedes que recibieron profetas, recibieron predicación, recibieron al Mesías mismo y lo rechazaron. Amados hermanos, se dice lo mismo de cualquier persona que le sea expuesta al Evangelio una y otra vez y aún así su corazón no cambia. Porque en el día del juicio, esa persona no tendrá ninguna otra oportunidad para decirle algo al Señor. Yo no escuché, yo no sabía. En ese mismo momento tú recordarás veces tras veces que te predicaron la palabra a ti y tú no creíste, tú no obedeciste la palabra. Esto debe confrontar nuestro corazón, mis hermanos. Tenemos un gran privilegio. Tenemos un gran privilegio, mis hermanos, de escuchar la palabra, de recibir la palabra. Pero no nos conformemos con simplemente tener la palabra. Amemos la palabra. Busquemos, escudriñemos, conozcamos a Cristo. Pero también, mis hermanos, Pablo continúa un poco más esta expansión de esta ocasión, versículo 3, Romanos capítulo 3, versículo 3. Porque al decir, los judíos tienen ventaja en muchas maneras, Pablo señala ahora una verdad importante, versículo 3. Pues, ¿qué? Dice Pablo. Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera.
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mis hermanos, aquí Pablo está haciendo referencia a un grupo específico de judíos que de verdad creyeron. Es decir, en simples palabras, él está comparando diciendo, ¿Dios ha sido infiel con este pueblo? Dios, al ver la incredulidad de algunos de ellos, de la mayoría de ellos, ¿ha sido infiel? Piensa por un momento conmigo, mis hermanos. ¿Qué hizo Israel después de salir de Egipto? ¿Ellos fueron fieles? No. Tan pronto como salieron, empezaron a quejarse. ¿Por qué no volvemos a Egipto? Ahí teníamos comida. Era mentira, ni siquiera tenían comida. Ahí ya comíamos carne. Esas cosas, hermanos, de queja a Dios. Empezaron a adorar ídolos. Hicieron un becerro de oro cuando Dios estaba dando su ley. Oh, mis hermanos, ¿acaso Dios, al ver esa incredulidad, esa infidelidad de ellos, Él dijo, voy a destruir esta nación, no quiero este pueblo y voy a escoger a otra? ¿Hizo eso Dios? No. ¿Podía hacerlo? Claro que sí, Él es Dios. A esto Pablo dice con esto. La incredulidad de algunos de ellos, la infidelidad de ellos, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios sigue siendo fiel porque siempre tuvo un remanente del pueblo de Dios. Siempre hubo, mis hermanos, un Moisés, un José, un Josué también. Siempre, mis hermanos, hubo un hombre, una familia, un remanente que amaba al Señor, que esperaba su venida. A pesar de que todo el pueblo se corrompía, siempre había, mis hermanos, ese remanente que el Señor tenía. Y Jesús, mis hermanos, vino en el cumplimiento que él mismo prometió. De la tribu de Judá, de un hombre y una mujer, mis hermanos, descendencia de Abraham, nació el Mesías, Cristo mismo. Él nunca fue infiel a su promesa. Él fue fiel, mis hermanos, en cumplir. Y es por eso el título, mis hermanos, de nuestra predicación, la fidelidad de Dios. Pero quiero aclarar aquí algo importante, mis hermanos. Y es que la fidelidad de Dios es un gran consuelo para los creyentes. Nosotros, mis hermanos, tenemos gran consuelo para esto. Porque Dios garantiza nuestra salvación por medio de la fidelidad. Él es fiel, a pesar que muchas veces nosotros no lo somos. Pero, mis hermanos, al mismo tiempo, esta misma fidelidad es una terrible advertencia para los malvados y los mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido traer juicio y castigo para todos aquellos que no creen en Él. Y Él es fiel y será fiel en cumplir esa promesa. Él es fiel en eso. Por esto Pablo, mis hermanos, dice, de ninguna manera, Dios es veraz, Dios es verdadero, Él no miente. El hombre es mentiroso. El hombre, mis hermanos, ama la mentira, pero Dios es fiel y verdadero. Dios ha prometido llevar a sus hijos hasta el final, pero también ha prometido traer juicio a los malvados. Y así lo hará. Él es justo, mis hermanos. Y Pablo aquí, mis hermanos, está recordando las palabras de David. En la parte que pareciera un poco extraño, en el versículo 4, cuando dice, está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, perdón. Pablo está comparando aquí el corazón de David en el Salmo 51. ¿Cuándo escribió Salmo 51 David? Fue cuando él fue descubierto de su pecado con Betsabé. Recuerden, David no solamente mató a Goliat, él cometió un pecado de adulterio. Terrible. Con Betsabé. Y no solamente con ella, sino que luego en su embarazo, al saber que está embarazada, él va y ordena que maten a su esposo en el campo de batalla, a Urías. Se cumple. Y cuando pareciera que todo ya está hecho, pareciera que nadie sabe su pecado, pareciera que todo salió como David lo había planeado, Dios manda al profeta Natán. Dios envía a este profeta
para confrontar el pecado de David. Y cuando por fin su pecado sale a la luz, David realmente se arrepiente. Él sabe que Dios va a traer juicio a su familia por esos pecados. Y es por eso que David reconoce en Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la palabra que Romanos, Pablo está diciendo, porque es una advertencia. Al escuchar la fidelidad de Dios, mis hermanos, el corazón de aquel mentiroso debe reconocer: Dios es verdadero, Dios es veraz, Él es fiel en cumplir esa promesa. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará si yo sigo amando la mentira? Al igual que David, mis hermanos, muchas personas piensan que sus pecados están ocultos. Piensan que ellos cometieron pecados que nunca se va a saber. Pero si no se sabe en esta tierra, se sabrá algún día en el día de juicio. Si no te arrepientes, si no buscas al Señor, esos pecados saldrán a la luz para tu vergüenza. Pero qué gran esperanza hay en el Evangelio, mis hermanos, porque Él limpia nuestros pecados. Y en su misericordia muchas veces Él nos salva, incluso de las consecuencias que debimos haber pagado. Mis hermanos. Incluso de esas consecuencias el Señor nos salva. Pero cuando Pablo está exponiendo aquí a los judíos, es un llamado de arrepentimiento a ellos. No sigan amando la mentira. Sean como David. Recuerden la fidelidad de Dios. No puedes tú decirle algo en el juicio a Él. Reconoce que Él es verdadero. Ahora aquí, mis hermanos, vemos el gran corazón obstinado de los judíos. Porque al escuchar esto, ellos aún no se van a convencer. Lea conmigo Romanos 3, capítulo 3, versículo 5. Porque sacan otra objeción. Otra objeción. Ellos piensan razonando, aquí dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios que da castigo entonces? Y Pablo dice: hablo como hombre. Ese hablo como hombre, mis hermanos, entre paréntesis, quiere decir: lo que estoy diciendo no es verdad. No, yo no afirmo esto como verdad, sino es lo que ustedes razonan, lo que ustedes piensan. Estoy parafraseando lo que ustedes dicen. Sigamos leyendo, versículo 6. En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Quiero explicar aquí, mis hermanos, esto de una manera sencilla. Los judíos al escuchar esto están diciendo: Pablo, tú estás mal. En tu razonamiento tú estás diciendo que por mi mentira la verdad de Dios se va a reducir mucho mejor. Estás diciendo entonces que por mi fidelidad se muestra más gloriosa la fidelidad de Dios. Entonces, si es así, ¿por qué Dios nos acusa de pecado? ¿Acaso no estoy haciendo un favor a Dios yo pecando para que muestre mejor su gracia? Ellos piensan así, los judíos. Un corazón obstinado, mis hermanos. No quieren escuchar la verdad. Pablo está dando exhortación, pero ellos dicen: si eso es verdad, mejor sigamos pecando, porque nuestro pecado, la gracia de Dios se muestra mejor. Por esto Pablo dice: en ninguna manera, jamás, que esto nunca pase. Dios es justo. Él juzgará al pecador. Versículo 8. Y esto dice Pablo en forma de pregunta: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y algunos, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Pablo termina esta sección diciendo esto: algunos de ustedes, judíos, dicen que nosotros cristianos afirmamos: hagamos males para que vengan bienes. Es decir, sigamos pecando para que la gracia se muestre más. Mis hermanos, es lo mismo que muchas personas acusan a nosotros, los reformados, cuando hablamos acerca de la predestinación, cuando hablamos acerca de la elección, cuando hablamos acerca de la seguridad de salvación. Ellos dicen:
Si ustedes creen así, entonces pueden pecar, pueden hacer lo que ustedes quieran porque su salvación siempre está segura. ¿Nosotros decimos eso? No, jamás, nunca hemos dicho eso. Ellos creen que nosotros decimos eso. Creen que la doctrina de la salvación, de la seguridad de salvación, trae libertinaje. Y eso no es así. Mis hermanos, Pablo está enseñando aquí que ese corazón de juicio que ellos tienen ha endurecido su mismo razonamiento. Su mismo razonamiento. La fidelidad a Dios, mis hermanos, eso en verdad que nos consuela mucho. Pues nuestra salvación está segura porque nunca depende de nosotros. Dios obra, mis hermanos. En el momento que Él ha determinado obrar, lo hace. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener el poder de convencer a la gente? Quisiéramos nosotros tener el poder para convencer el corazón de la gente que evangelizamos, hermanos. Pero muchas veces su corazón sigue duro. Pero confiamos en la fidelidad de Dios y en su palabra que exponer una y otra vez, algún día esa persona podrá conocer al Señor. Que algún día esa persona realmente pueda escuchar el Evangelio. Él es fiel y justo, mis hermanos, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Ahora nosotros somos libres y esto es gracias, mis hermanos, a la fidelidad de Dios. Porque en esta salvación trinitaria, mis hermanos, el Padre quien escoge desde antes de la fundación del mundo, salva por medio del Hijo que es Cristo y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso de santificación progresiva. Es segura nuestra salvación, mis hermanos. Él nos ha hecho libres de todo pecado. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Cometemos pecado, mis hermanos, aún? Sí, tristemente, mis hermanos. Lo que llamamos pecado remanente en nosotros. Porque este cuerpo de muerte, como dice Pablo, se va desgastando, pero en el interior tengo otro cuerpo que se renueva día tras día. Pero algún día, mis hermanos, la esperanza que tenemos es que este pecado será desarraigado completamente de nosotros y entraremos en su gloria con un cuerpo glorificado. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Él es fiel y justo también para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. Pero en ningún momento, mis hermanos, esta es una oportunidad para vivir una vida en pecado. No podemos tomar la gracia, mis hermanos, como libertinaje. No podemos tomar, mis hermanos, el perdón como un permiso para pecar. Si tú estás tentado, si tú estás pensando, voy a pecar en esto, igual siempre tengo perdón. Voy a pecar y luego me arrepiento. Tu alma está en serio peligro, porque tú no estás entendiendo la gracia de Dios. No entiendes la gravedad de ese pecado. Tú no entiendes que por un pecado tu vida misma está en peligro. ¿Cómo puedes jugar con aquello que llevó a Cristo a la cruz? ¿Cómo tú puedes decir, sí, estoy contento con aquello que Cristo tuvo que pagar con su vida en la cruz? ¿Cómo tú puedes llamarte cristiano y pensar tan levemente del pecado? Mis hermanos, un hijo de Dios no puede pensar de esa manera, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada, nuestros deseos han sido cambiados. Hemos sido transformados, mis hermanos, porque ya no amamos el pecado. Ya no buscamos el pecado como antes lo hacíamos. Nuestro corazón realmente ama la palabra. Ama al Señor. Para terminar, mis hermanos, en esta mañana hemos aprendido estas verdades. No había como una forma de poder organizar, así que simplemente vimos una objeción general. Pero quisiera hacer unas preguntas, mis hermanos. ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué descansa tu salvación? Si te pregunto, ¿eres creyente? ¿Realmente amas al Señor? Y tú me dices, sí. Te pregunto después, ¿tú amas la palabra? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto deseas la palabra? Mis hermanos, el hecho de poder congregarse el día domingo es uno de los mayores actos de amar la palabra. ¿Por qué? Porque para este tiempo nos preparamos, hermanos.
Tu deleite es decir, ya llega el domingo. Quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero saber lo que Dios me dice. Pero día tras día también busco la palabra. Damos la palabra de Dios. O eres como los judíos de ese tiempo, que solamente decían tener la palabra, pero nunca la leían. Por último, mis hermanos, nuestra seguridad de salvación, nuevamente, no es un permiso para pecar. La fidelidad de Dios no es un permiso para pecar, mis hermanos. Quiero que vayan a dos pasajes conmigo, mis hermanos, porque vamos a terminar leyendo esto. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26, mis hermanos. Hebreos 10. Estos pasajes son a veces muy mal usados, mis hermanos, en algunos contextos para hablar acerca de la pérdida de salvación. No tiene nada que ver con esto. Hebreos 10, 26. Esto es una advertencia a aquellos que son creyentes, pero también a aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Hebreos 10, 26 a 31. Dice así, mis hermanos. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿estamos ahí, mis hermanos? Hebreos 10, 26. Veamos, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muera irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto que lo ha santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto no se dice a los incrédulos, mis hermanos. Esto no se dice a gente que no ha creído. El escritor de Hebreos empieza diciendo, si nosotros que conocemos la verdad, pecamos voluntariamente, buscamos el pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo. Qué horrendo juicio habrá de aquel que hace esto. Porque esa persona que vive de esa manera, no es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Tuvo conocimiento, tuvo algún encuentro por ahí. Pero si su corazón empieza a amar el pecado, empieza a buscar el pecado, empieza a pisotear la sangre que lo ha salvado. A esa persona solamente le espera una cosa, el juicio de Dios y una horrenda expectación de juicio. Dios es vivo, mis hermanos. Él mira nuestra condición. Él mira lo más íntimo de nuestro ser. Amados hermanos, nosotros conocemos a este Dios. No, no pienses que puedes andar en pecado y ser cristiano. No te convenzas de eso. Lo mejor que puedes hacer para tu vida es decir, yo no soy cristiano. No soy cristiano. Y buscar la luz de Cristo, buscar el Evangelio. Eso es lo mejor que tú puedes hacer si tu vida está siempre en pecado, siempre buscando el pecado. Porque un cristiano no hace eso. No te convenzas que un cristiano pueda hacer eso. Pero si tú eres creyente, amas al Señor, tú no esperas esto. Para cada pecado que cometemos, hermanos, hay arrepentimiento. En amor nos acercamos a nuestro Padre como hijos que han fallado, que no vienen con temor de recibir un azote, sino saben que van a recibir amor, muchas veces corrección, pero sabemos que tenemos un Dios que nos ama,
para nosotros los creyentes, mis hermanos, quiero que leamos Judas capítulo 20, perdón, Judas capítulo 1. Bueno, solo tiene un capítulo. Judas versículo 24 y 25, mis hermanos. Vamos a terminar leyendo esto. Judas, el apóstol, mis hermanos. Recuerden, había dos apóstoles. Muchas veces la palabra Judas ha sido mal usada, mis hermanos, como si Judas sería algo malo. No, Judas es algo bueno, mis hermanos. Es alabanza. El hecho de que un hombre haya traicionado con ese nombre no significa que todos son malvados. Judas Iscariote y Judas Tadeo también. Judas, versículo 24 y 25, mis hermanos. Antes de Apocalipsis, justamente. Esta es, mis hermanos, cada vez que usted piense en su salvación, cada vez que usted piense realmente ser un hijo de Dios, cuando el pecado abrume su corazón, recuerda este texto, mis hermanos, 24 al 25, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros, como mis hermanos, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la gran verdad, mis hermanos, que no merecemos. No es por nosotros. Él ha prometido guardarnos sin caída. Jesús mismo dijo: mi Padre me ordenó que no pierda ninguna de las ovejas. Si tú eres un hijo de Dios, amado hermano, ten seguridad de que vamos a llegar juntos hasta su presencia. Ningún pecado nos podrá apartar del amor de Dios. Ningún pecado podrá separarnos de nuestro Dios. No dejes que ningún pecado abrume tu corazón. Arrepiéntete, busca al Señor, ama su palabra. No endurezcas como el judío tu corazón. Hoy aún es tiempo de gracia. Hoy aún puedes arrepentirte. Buscar del Señor antes que sea tarde. Pero para los creyentes hay gozo, mis hermanos. Tenemos un Dios fiel. Oremos. Señor, Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu evangelio, Señor. Y gracias porque tú nos has salvado de una vida tan pecaminosa, Señor. Nuestro corazón buscaba tantas cosas. Nuestro corazón fue lastimado por este mundo, Señor. Pero tú nos salvaste. Nuestro corazón amaba este mundo y tú nos salvaste, Señor. Oh Dios, gracias. Pero también, Señor, sabemos que hay gente que aún no te conoce, Señor. Sabemos que hay personas que aún viven amando este mundo. En esta ciudad, Señor, hay mucha gente que ama sus tradiciones. Ama, Señor, otras cosas que no ama tu palabra. Oh, Señor, ayúdalos. Ten misericordia de ellos, Señor. Que tu palabra produzca fruto en su corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, los ayude. Ayuda, Señor, a nuestra misión. Ayuda a nuestra iglesia, Señor, a ser fiel en predicar tu palabra. No queremos ser, Señor, otra iglesia más del montón. No queremos ser, Señor, simplemente una iglesia que crezca en número. Queremos, Señor, que haya personas que amen tu palabra, porque solamente así serán salvas, Señor. Gracias una vez más, Padre, por tu amor a nuestra vida. Oramos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.